Ahí está en vivo. No sé si me escucharán, hermanos, no sé si me escuchan los que están por Facebook. Yo me voy a colocar un audífono para que el micrófono esté. Y espero que se escuche, espero que se escuche. Después voy a revisar si me dicen, hermano, no se escucha y los quito. Había dicho Hebreos 11, yo no fui. Y para los que no lo saben, hace un tiempo yo estaba haciendo una serie acerca de Hebreos 11 y los grandes héroes de la fe. En este capítulo se habla mucho acerca de la fe y es el capítulo por excelencia. Cuando uno piensa en alguna parte de la Biblia que hable de la fe, lo primero que se viene a la mente es Hebreos 11. Así como, por ejemplo, si uno piensa algo acerca del amor, uno puede pensar, Primera de Corintios 13. Entonces uno dice, ese capítulo habla del amor. O por ejemplo, cuando uno piensa de Jesús como el buen pastor, me parece que era Juan 10. Entonces, o también uno puede pensar de Jehová como el buen pastor, que sería Salmo 23. Y este capítulo es conocido por el amor, por la fe, porque habla primero definiendo qué es la fe y luego contando cómo grandes personajes del Antiguo Testamento que hicieron grandes cosas por el Señor, lo hicieron por la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué significa? La fe es, como dice el versículo 1, la certeza de lo que se espera o la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso? No significa, y me gusta, creo que lo he dicho como 6 veces ya, pero lo repito, no significa creer en lo desconocido. Yo sé lo que creo, pero no lo veo, yo no veo a Dios, pero estoy seguro de quién estoy hablando. No estoy hablando de algo ambiguo, no, es Dios de quien estoy hablando y yo creo en eso. A eso se refiere con fe, una certeza. Por eso ocupa la palabra certeza, ocupa la palabra convicción, y después nos cuenta cómo dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe. Y nos menciona Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés. Y nosotros que habíamos quedado en Moisés, pero no lo terminamos porque Moisés se menciona harto acerca de Moisés. Nosotros leímos el versículo 26 y 27, donde dice que él no escogió seguir los deleites temporales del pecado, sino que tuvo como por mayor, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 26 de Hebreos 11. 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí quedamos, la última vez que hablamos de Hebreos 11 y de Moisés. Y ahora vamos a ver el 28 y el 29. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, hoy día vamos a ver 2 puntos acerca de estos 2 versículos, y es que la salida del mundo es Jesús. Y luego, como punto número 2, es ¿quién abre esos caminos para la salida del mundo? O sea, primero, la salida del mundo es Cristo, pero ¿quién nos abre esos caminos? También es Cristo. Vamos a ver por qué. Primero les pido que me acompañen orando. Padre, le damos gracias, Señor, porque nos podemos estar congregando hoy domingo en la tarde, Señor, y podemos seguir aprendiendo acerca de tu palabra, Señor. Te doy gracias por lo que pudieron asistir, Señor, y te pido que les ayudes a prestar atención, Señor. También te pido que me ayudes, Señor, a hablar de manera clara y a ser utilizado por ti, Señor. Yo solo quiero decir y enseñar lo que tu palabra nos dice, y yo soy materia dispuesta y un instrumento a tus manos, Señor. Utilízame para poder enseñar el buen mensaje de tu palabra. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Voy a revisar si se escucha o no se escucha. No han dicho nada. Nada por ahora. Estamos bien. Ya. Entonces, la salida del mundo es Cristo. Primero hay que entender un poquito qué es la Pascua para los judíos, de dónde salió esa palabra, porque hoy en día cuando uno piensa en Pascua piensa en los conejitos, en los huevitos de chocolate, entonces eso no tiene nada que ver con la Pascua original. Israel estaba en esclavitud en Egipto y Dios los quería liberar. Dios escuchó su clamor y los liberó, y lo que hizo fue, primero, ocupar a Moisés y a su hermano Aarón para pedirle a Faraón que libere a su pueblo para que le deje adorarle en el desierto.
Y Faraón dijo que no, porque sabemos que los israelitas le eran útiles. Ellos eran trabajadores, le ayudaban a construir sus ciudades donde podía guardar sus riquezas, y eran sus esclavos. Entonces, no, ¿cómo le va a dejar liberar sus esclavos? Jamás. Entonces, Dios envió plagas, y tenemos muchas plagas. El río se convierte en sangre, el río Nilo, perdón, se convierte en sangre, también se llena de ranas, se llena de insectos, hay sarpullido, hay oscuridad, muchas plagas que estaban relacionadas con los dioses falsos de los egipcios. Los egipcios tenían muchos dioses falsos, y cada una de esas plagas atacaba, mostrando de que Dios era superior a esos dioses porque no eran reales, y que los egipcios creían en insectos y en otras cosas, pero Dios les mostró con las plagas de que eran dioses falsos, y también lo hizo para que Faraón dejara de hacerlo. La Biblia dice que Faraón, algunas veces dice que endureció su corazón, otras veces dice que Dios endureció su corazón, y encontré una linda explicación leyendo que decía: imaginen un río congelado. Acá tenemos una familia que se bautizó en un río no muy calentito, pero imagínenlo congelado. Y que en la orilla hay arcilla, porque a veces no siempre hay arena, en los ríos hay como una arcilla roja en algunas partes, entonces, y que está mojada. Y luego sale el sol y empieza a pegar fuerte el sol. El sol va a hacer que el hielo se descongele, pero que la arcilla se endurezca. Entonces, dependiendo de a qué apunta el sol, puede endurecer una cosa y ablandar otra. Y a eso hacía referencia, y es que el corazón de Faraón estaba predispuesto a endurecerse. Y la mano divina de Dios solo aceleró el proceso. La mano divina de Dios solo hizo lo que ese corazón ya iba a hacer. Si el corazón de Faraón hubiera estado dispuesto a humillarse y a decir: ok, veo que mis dioses son falsos, tú eres el único Dios verdadero, dejo que tu pueblo salga, entonces eso no habría pasado, pero el corazón de Faraón era duro. Incluso a veces cuando veía las catástrofes decía: sí, voy a dejarlos ir, pero cuando cesaba la catástrofe, no, mentira. Y seguía con los israelitas, incluso muchas veces le subió la cantidad de trabajo, fue muy cruel, y él tenía el corazón muy duro. Y las plagas siguieron, las 9 plagas, hasta la plaga número 10, que fue la muerte de los primogénitos. Pero Dios tenía un plan para los israelitas. Siempre los israelitas estuvieron bien durante las plagas. Y por eso hay una frase que nosotros siempre decimos, que todo está bien en Gosén. Porque donde estaban los israelitas era la parte de Gosén, donde se preocupaban del ganado, y nunca les pasó nada. Por ejemplo, el ganado de Israel, cuando hubo la plaga del ganado y todos murieron, ninguno de los animales de los israelitas murió, porque Dios protegió a su pueblo. Y aquí sucede lo siguiente: Dios iba a asesinar a todos los primogénitos, pero Dios tenía un plan. Y ese lo encontramos en Éxodo 12. Si me pueden acompañar a Éxodo 12, guardando su lugar en Hebreos, porque vamos a volver de vez en cuando a leer los versículos 28 y 29, pero vamos a Éxodo 12. A ver. Segundo libro de la Biblia, Éxodo 12. Voy a ver si se escucha. ¿No se escucha? Estoy revisando, por hermano. Una vez me acuerdo que conecté los audífonos y estuve todo el rato hablando, y de repente veo en los comentarios no se escucha nada, y después me meto a la transmisión y cero. Entonces tenía miedo. Bueno, en el 12, si sus Biblias tienen títulos, dice la Pascua, y es porque habla acerca de todo lo que tenían que hacer en la Pascua. El resumen de esto es que ellos tenían que, el día 14 del mes de abril, tomar un cordero macho, sin defecto, de 1 año, y asarlo para comerlo. Qué rico, ¿cierto? Qué buen método. Asar un cordero para comérselo. Y tenían que guardar la sangre para que con un hisopo marcaran los bordes y el dintel. Que el dintel es la parte de arriba del borde, ¿ven? Ahí están los bordes, y eso de arriba se llama dintel. Entonces con un hisopo tenían que mojar con la sangre del cordero afuera, en la puerta. Y con eso iban a mostrar de que en esa casa no había que matar al primogénito. Dios iba a pasar por encima de ellos. Y también tenían que comer hierbas amargas y pan sin levadura. Y esa es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra levadura, algo interesante. Entonces, esa era la Pascua para ellos. Y nosotros podemos ver las instrucciones que yo les decía en Éxodo 12. Por ejemplo, el versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
También Dios fue muy claro y muy práctico. Dice, si una familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces dice, si su familia no está buena para comer, es muy chiquitita, entonces con el vecino lo pueden comer juntos. Hacen un cordero que alcance para las dos familias y lo comen y luego con la sangre manchan y marcan las puertas de la casa. Entonces, ellos tenían que en el versículo 7 dice, tomar la sangre, la pondrás en los dos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas. Y después sigue hablando de esto. Y el versículo 13 dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa palabra donde dice pasaré sobre vosotros, o pasaré de vosotros, es de donde deriva la palabra Pascua. De hecho, por ejemplo, en el inglés yo no sabía, pero la palabra Pascua en la Biblia aparece Passover, que literalmente significa pasar sobre. Entonces, eso significa Pascua, pasar sobre. Y de esa palabra deriva esa fiesta. Y después ellos cada año tenían que hacer lo mismo, cada 14 del mes de abril, cada 14 del cuarto mes del año, y hacer eso en memoria de cómo Dios los había liberado de Egipto. Ahora bien, ¿por qué este punto yo había dicho que se llamaba la salida del mundo es Cristo? Y es que Jesús es nuestra Pascua hoy en día. Nosotros no tenemos que hacer esto cada 14 de abril, no tenemos que ya, hermano, alguien se consiga un cordero para hacer la Pascua, tampoco hay que marcar con sangre la entrada de el edificio de nuestra iglesia, no hay que hacer eso, ni tampoco lo tenemos que hacer en nuestra casa. Jesús es nuestra Pascua. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5 y el versículo 6. 1 Corintios 5, 6. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? En la iglesia de Corintios estaba ocurriendo algo terrible, y es que un joven estaba teniendo una relación con su madrastra, y la iglesia como que se jactaba de eso. Decían, miren, somos tan espirituales que recibimos a alguien así. Y Pablo le está diciendo, no es buena vuestra jactancia, dice. No, y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y desde que vimos la aparición de la levadura en Éxodo 12, la levadura siempre es como una ilustración de cosas malas en la Biblia. Ilustración, por ejemplo, aquí de un mal comportamiento, en otras partes de hipocresía. En varias partes se ocupa la levadura y nunca es algo bueno. Y es porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo nunca he hecho pan, pero sí he visto las recetas de pan. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Una vez recuerdo haber hecho rollos de canela y la levadura es fundamental, pero es muy poquito lo que se ocupa. Si uno ve las proporciones, no sé, pueden ser 200, 300 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla o 150 gramos, proporciones grandes, pero de levadura una cucharadita, por ejemplo. O es una cucharadita con un poquito de leche tibia, se deja ahí un poquito fermentar, pero con eso basta para que la masa crezca y quede esponjosa. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Y le estaba diciendo de que no permitieran que una familia así fuera parte de la membresía, unas personas que estaban cometiendo tal pecado. Y entonces le dice, para hacer esa similitud de la levadura y los panes sin levadura, le dice, nosotros somos un pan sin levadura, una masa nueva, como los que comemos en la Pascua, pero le dice que nuestra Pascua es Cristo y esa ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, como les decía, la palabra era Pesach. La palabra Pesach era la palabra Pascua en el hebreo, que significa pasar por encima. Entonces, el ángel de Jehová pasó por encima de las casas y vio las que estaban marcadas por sangre y pasó por encima. Entonces, de la misma manera, cuando Dios ve la sangre que lavó a los que nos ha lavado a nosotros, los hijos de Dios, Él pasa por alto nuestro castigo que merecíamos. Por eso Jesús es nuestra Pascua. Y de hecho, por eso nosotros decimos que esto de la Pascua es un tipo de Cristo.
porque cuando la Biblia se habla de tipos, se refiere de, por ejemplo, algo está haciendo referencia en el Antiguo Testamento, pero simbolizaba a Jesús. Y luego la Biblia nos dice, por ejemplo, en este caso, de que Jesús era nuestra Pascua. Entonces, toda la Pascua es un tipo o un símbolo de lo que iba a ser Jesús. Entonces, Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque gracias a Él nosotros somos liberados del castigo del pecado, de la muerte. Pero no solo es nuestra Pascua, sino que es nuestra salida del mundo también. Una vez somos salvos, nosotros nos alejamos del mundo, o es lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De hecho, hay otro versículo también, este sí quiero que me acompañen, es en Efesios capítulo 4. Efesios 4 y el versículo 22. Efesios 4, 22. Todavía no llego. Y vamos a leer el 22, el 23 y el 24. La siguiente página. Ya. Efesios 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, cuando una persona no es salva, vive según sus deseos y sus concupiscencias, que significa deseos desordenados, o el deseo de hacer el mal. El mejor ejemplo que recuerdo, Pastor lo dio quizás hace 5 años, cuando todavía estábamos, me acuerdo, en el edificio antiguo, pero nunca se me olvidó el ejemplo porque era súper claro. Si uno le dice a un niño, por ejemplo, no juegues más allá de esta línea, ahí, no juegues más allá de esa línea. Lo más común es que los niños se ganen a la orilla de la línea a jugar. Como a ver, ¿qué pasa si juego acá? ¿Por qué no puedo jugar acá? Entonces, eso es muy común y es el deseo de los niños de desobedecer, y todos somos así. La Biblia dice que la necedad está arraigada al corazón del muchacho. Entonces, todos tenemos ese deseo de desobedecer, y cuando uno es salvo, cuando uno no es salvo, vive bajo esos deseos, pero cuando uno ya ha sido lavado por la sangre de Jesús, puede decir que Cristo es su Pascua, entonces ya no vive por esos deseos. Él puede tomar la decisión de no vivir por esos deseos. Nosotros seguimos teniendo deseos carnales. Cuando uno es tentado no es de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es tentado, pero uno puede decirle no al pecado. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado. De hecho, yo estaba haciendo discipulados con 2 personas y hemos hecho las lecciones de la victoria sobre el pecado, y me gusta que sea una lección en específico. No que sea un versículo que se repasa, un tema, sino que toda una lección. Nos juntamos un día y estudiamos entero acerca de que nosotros como cristianos tenemos victoria sobre el pecado. No vamos a dejar de pecar, pero podemos vencer al pecado. Eso es algo bueno que nosotros tenemos una vez somos salvos. Y me gusta que acá en Efesios 4, donde habíamos estado leyendo en el versículo 22, nos dice la frase en cuanto a la pasada manera de vivir, porque vuelve a decir acerca del viejo hombre, lo que habíamos leído antes en 2 de Corintios 5, pero acá dice nuestra vieja manera de vivir. Eso quiere decir que cuando uno es salvo, cambia su manera de vivir. Si usted es salvo, pero sigue viviendo igual que antes, entonces hay problemas. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando uno es salvo, no mantenemos una manera de vivir. Cambia esa manera. Por eso, no me gustan mucho las frases modernas como que dicen el cristianismo es un estilo de vida o cosas así. Pero sí tienen cierta razón en el sentido de que cuando uno es cristiano, no es cristiano los domingos y los miércoles, sino que hay un cambio en la vieja manera de vivir. No es un cambio repentino, es un cambio que lleva tiempo. La gente no es de un día para otro cambia, pero sí empieza a notar cambios. Por ejemplo, hay varios hermanos aquí que hacían cosas muy malas en el pasado, pero que han sido cambiados por la gracia del Señor, y que usted jamás podría creer que hacían esas cosas, porque los conoce ahora. Y ahí uno puede ver de manera muy clara cómo ha cambiado el viejo hombre y cómo ha sido revestido con el nuevo hombre. Es como el cambio que tuvo que sufrir Moisés. Moisés vivía con Faraón y luego decidió huir de Faraón. La Biblia nos dice porque tuvo fe como viendo al invisible. Eso estaba en Hebreos 11 en el 27. Y él fue capaz
de huir y su vida cambia por completo. Pasó de ser el hijo de la hija de Faraón a ser alguien que cuida ovejas. Entonces fue un cambio radical y cambió su manera de vivir, pero eso fue para bien, porque Dios lo quería utilizar. Entonces nosotros no deberíamos estar dispuestos a hacer ese cambio, porque hay que tener mucho cuidado con el amor al mundo. Eso es muy, muy peligroso, el amor al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es fuerte. Entonces, si una persona ama al mundo y dice que es salva, debería autoexaminarse y decir, ¿realmente soy salvo? ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no puede amar al mundo. Y es por eso que los cristianos a lo mejor dejan de escuchar música que escuchaban, los cristianos dejan de juntarse con amigos con los que siempre se juntaban, o dejan de salir a ciertas partes a las que siempre iban, porque nosotros debemos, y esta es una ilustración que quiero hacer, tenemos que tener una especie de comisaría mental. ¿Por qué digo comisaría mental? Deberíamos tener como una especie de policía, de carabineros mentales. Acompáñenme a 2 Corintios 10 para explicar por qué estoy diciendo esto. La policía mental. Segunda de Corintios capítulo 10 y el versículo 3 de 2 Corintios 10 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Y es que nosotros seguimos teniendo un cuerpo humano, ¿cierto? Seguimos teniendo la carne y eso es algo con lo que cada cristiano lucha diariamente, pero no militamos según la carne, o sea, la carne ya no manda. Nosotros podemos escoger obedecer al Espíritu Santo. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y por qué decía policía? Porque el versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y llevar cautivo es llevar prisionero. De hecho, la palabra cautivo significa hecha prisionero, la palabra cautivo significa hecho prisionero en la guerra. Eso significa. Y la verdad es que los cristianos estamos en una guerra espiritual diariamente. Y deberíamos estar con nuestra armada mental, se podría decir, o nuestra policía mental, llevando los pensamientos que tenemos diariamente cautivos a la obediencia de Cristo. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, a una persona se le caen 10.000 pesos, voy a dar un ejemplo y uno agarra los 10.000 pesos y se los quiere quedar. Uno debería, antes de siquiera pensarlo, llevar ese pensamiento a la obediencia de Cristo y decir, ¿esto es lo que Dios quiere o no? Y luego decir, no, eso no es lo que Dios quiere, y entregarle los 10.000 pesos a las personas a la que se le cayó y entregarle un tratado quizás. Entonces, estamos en una guerra constante, espiritualmente, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos estar dispuestos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, porque el pecado no aparece de la nada. Siempre hay un pensamiento antes. Por ejemplo, si una persona mata a otra persona, el 99% de las veces no es así. No es porque, justo me enojé y pum, sino que pasaron muchas cosas antes. A lo mejor tuvieron una discusión y tú no supiste pedir disculpas, después tenías una diferencia de ideas y fue un odio y una amargura que fue creciendo por meses y luego algo simplemente fue el gatillo que desencadenó todo eso. Pero todo empezó con un pensamiento. Entonces nosotros debemos llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo, porque no debemos dar oportunidad al pecado. ¿Y en qué debería estar nuestra mente entonces? Vamos a Filipenses 4. Este versículo es muy bueno acerca de entonces, ¿qué debo pensar? ¿En qué se debe ocupar mi mente? ¿Cuáles deben ser los pensamientos míos? Si no quiero estar pensando en esas cosas. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces,
¿Bajo qué contexto está dicho este versículo? Para que no crean que lo estoy sacando de contexto. Estaba diciendo de que la gente no se preocupe. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es el versículo 6. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por eso, hablando de los pensamientos, dice, por lo demás, esto es lo que deberían pensar. Y dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Y da esa gran lista. Entonces, en esas cosas deberíamos pensar. Y eso puede servir mucho para filtrar las ideas que tenemos, los gustos que tenemos. Y decir, voy a filtrar esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando. Es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre. ¿Hay alguna virtud en lo que estoy escuchando o viendo? ¿Es digno de alabanza? Eso es muy bueno, es muy útil. Entonces Jesús es nuestra Pascua porque primero nos salvó y también es nuestra salida del mundo, así como fue la Pascua fue la salida para los israelitas de Egipto, de su esclavitud. Y ahora Él es quien abre los caminos. Vamos al versículo 29 de Hebreos 11 para leer Hebreos 11, 29. Hebreos 11, 29. Y dice, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quién permite que estos caminos sean abiertos? No es otro más que Dios, el Señor Jesús. El mar rojo tuvo que haberse separado mucho para que ellos puedan cruzar. ¿A qué voy con esto? Y es que fue algo milagroso. Quizás hay personas que le tratan de dar alguna explicación científica, la verdad es que no. El pueblo de Israel, y estaba leyendo, y esto me gustó mucho porque decía que aproximadamente eran unos 2 millones de personas. Porque de hecho, un poco más adelante hacen un censo y dice que son como 600.000 hombres adultos. Entonces, si uno cuenta niños, si uno cuenta ancianos, si uno cuenta mujeres, son muchas personas. Entonces, 2 millones no es un número exagerado. Y dice, si por ejemplo, ellos cruzaron en ese momento. Si, por ejemplo, fueran 10 personas en fila, así, en fila, uno al lado del otro, con 1,5 metros de distancia, la fila sería de como 300 kilómetros y se demorarían días en cruzar el Mar Rojo, por lo que el Mar Rojo se tuvo que abrir mucho. Probablemente hacían los cálculos como 1 kilómetro de ancho tuvo que abrirse el Mar Rojo para que ellos pudieran cruzar. Entonces, cuando uno está dispuesto a servir a Dios. Porque aquí nos está diciendo de que, bueno, habíamos hablado de Moisés, pero la fe aquí, si ven el versículo 29, es de Israel, porque dice, por la fe pasaron el Mar Rojo, no dice por la fe pasó. Hablando de Moisés, dice pasaron el Mar Rojo. Entonces Israel tuvo fe. Aquí está hablando del pueblo completo. Entonces ellos tuvieron fe en Dios. Y si nosotros lo pensamos, tuvieron que tener fe porque no es lógico que ellos se ganen en la orilla de un mar cuando están escapando de Egipto. Porque piénsalo, si están escapando de Egipto y se ganan a la orilla de un mar, es como, ups, no hay salida. Entonces ellos tenían fe de que Moisés los estaba guiando de manera correcta porque sabían de que Dios estaba guiando a Moisés. Entonces ellos estaban dispuestos en ese momento a adorar a Dios en el desierto y a servirle como él había dicho y como le había pedido a Faraón para que los
el hermano Pablo me dice, bueno, hola hermano, debería estar acá. Vamos a acostar.